Bueno, bienvenidos, muchas gracias por tus palabras, Cristóbal. Ahora sí damos paso a esto. Esto es una cosa bastante improvisada, bastante coloquial y esperamos que así sea. Ojalá que podamos entretenerlos un ratito y ojalá darles perspectiva acerca de qué se trata este cruce. Básicamente les quiero contar así muy cortito, digamos que yo conozco a Pedro, nos conocemos hace mucho tiempo. Estábamos en el colegio juntos y son más o menos ¿cuántos años? ¿Como 40 años? 40 años, sí. Algo así, un poquito menos, como 39 años. Por ahí, sí. Sí, que es como lo mismo. A esta altura. ¿Cachai? Y la verdad es que éramos amigos y conversábamos y todo, y a mí me llamaba la atención así, ¿por qué le gustaba el jazz? Así no entendía la cuestión, ¿cachai? Y él, yo creo que se preguntaba lo mismo, ¿no es cierto?, por qué me gustaba el metal. Y siempre Claro, yo tuvimos lo como quería esa pugna. convertir oye, pásate a mi lado. Así. Exacto. Y él me decía, no, Y lo el lado lograste, oscuro, ¿cachai? el lado oscuro de la fuerza me tiene atrás. Así que bueno, nos conocemos, pero hemos sido como de bandos distintos, por así decirlo, todas nuestras vidas. Y él se ha especializado mucho en esto del jazz, ¿no es cierto? Y yo, bueno, en el estilo que siempre me ha gustado. Pero quisimos tratar de juntarnos y ver si se puede como aglutinar, digamos, y mostrar algo común, sobre todo que tenemos un montón de historia en común, ¿no es cierto? Historia, me refiero de haber estado al mismo momento, en el mismo punto del planeta y culturalmente en el mismo medio. Y cómo Así es. crecimos cada uno de nosotros. Es interesante, pero bueno, la verdad no tanto. Así que mejor hablemos de otra cosa. Es súper interesante. Igual yo creo que la formación de un músico, aquí todos son músicos, ¿no? Son... A ver, levanten la mano para hacerse... ¿Quiénes son músicos? Una buena cantidad. Y el resto hay gente de teatro, de otras disciplinas. Bueno, para mí es sustancial lo que dice Alejandro. Bueno, formarse como músico y en especial en nuestra época fue difícil. Y en estos rubros, en estos géneros que son el rock, metal o progresivo, y la idea de ser un músico de jazz eran quimeras en los Sí. años Era como un poquito absolutamente... inalcanzable. De hecho, no existían Sí, escuelas. Esto que ustedes claro, ven, los que estudian acá, ¿no es cierto? En ese tiempo no existía. claro. Entonces, la decisión que uno tenía que pasar como en la casa, ¿no es cierto? Es como que los papás financiaran una carrera, simplemente era tirarse el piscinazo y empezar a tocar o tener profesores particulares sin ninguna posibilidad de tener un título, ninguna cosa formal, Claro. o simplemente estudiar otra cosa y dedicarte en tu tiempo libre, que es lo que yo escogí, finalmente. Tú te dedicaste a la música, ¿no es cierto? Tú eres Bueno, músico profesional. mira, rescatando lo que dices tú, creo que es importante, y por lo cual yo admiro mucho a Alejandro. Eh, y también me sentí muy acogido siempre por Alejandro, que en ambos creo que prima algo que hoy día no está tan claro en mucha gente, que tuvimos vocación muy temprano. Yo creo que a los 14 años ya hablábamos de De hacer dedicarlo, el claro. sueño realidad, costara lo que costara. Sí, lo entiendo. Entonces, Sí. claro, yo también tuve la idea era dónde estudiar jazz en Chile. Claro, yo crecí en el club de jazz como lugar de práctica, pero era muy amateur, muy aficionado. Había uno que otro músico profesional que contribuía con más oficio, pero no podemos decir que en esa época se practicaba un jazz de nivel internacional como hoy en día ya se está empezando a hacer en Chile. Eh, entonces, tomar esa decisión era una decisión de coraje. Y si lo pensamos, nos conocimos a los 13, 14 años y yo me vuelvo a encontrar con Alejandro aprox a los 21 por ahí. Tú empezaste a enseñar lo que ya habías amasado, por decirlo así, una primera maestría y empezaste a enseñar en la ProJazz, ¿cierto? Fui profesor de la Proyaz hartos años, sí, Claro, sí, claro. sí. Entonces, me acuerdo, para mí fue como... Y yo estaba fundando un conjunto que tuvo relevancia en Chile, porque también, más allá de si era realmente bueno o no bueno, la aspiración era idéntica. Tú querías aportar con una manera de tocar que en Chile era inexistente. Ese es por lo menos mi registro. No existía lo que Alejandro empezó a hacer en los años 90 y que se estaba haciendo en Estados Unidos. Claro, También sí. era bastante incipiente, no llevaba mucho tiempo.
Y yo tenía este otro sueño también como de empezar a imponer ciertos logros que no eran comunes al espacio. Entonces llegaron los años 90 y vimos como nuestro quehacer corría de manera paralela hasta que empezamos a ser colegas después en ProJazz, ¿cierto? Año 98, sí. Y antes yo diría, Claro. antes, me atrevería a decir. Claro. No sé, no hablemos de fecha, pero por favor, es que no me Pero acuerdo. claro, yo Tengo soy toda una una fecha. nebulosa. Yo soy, y en ese sentido creo que es importante que todo lo que ocurre a nivel humano es muy importante para las artes, para la música. El historial personal y colectivo es algo que es fundamental. La música no se puede enseñar sin... Eres simplemente producto del medio también. Claro. Eso es la verdad. Claro, entonces, muy interesante esa parte. Muy interesante. Toquemos un poquito. Toquemos un poco. Les cuento que esto es totalmente... No sé qué estamos tocando. Simplemente me lo enseñó recién y está difícil. Mira, ¿Qué es lo que es? el cruce es súper interesante. La invitación de Alejandro, claro, de tocar juntos, y el cruce entre un guitarrista de jazz y un guitarrista, por decirlo, de metal, yo lo llamo un guitarrista de rock, no es un cruce fácil, por una cuestión de lenguaje. Yo conozco bien a Alejandro y sé el musicazo que es, y al momento yo en el jazz proponemos temas que son como de la comunidad del jazz, y le propuse un tema que a mi parecer le resultaría más cómodo, y hace un rato me deslumbró para variar con su habilidad que yo Eso es tanto mentira, admiro. ¿eh? Eso Entonces, es mentira. vamos a ver, este es un tema que pertenece a un gran compositor que se llama Freddie Hubbard, que es un gran trompetista, un gran improvisador, y que Freddie Hubbard tiene esa noción de componer con poco grandes temas. Los invito a que escuchen a Freddie Hubbard, un trompetista, y es un tema que tiene una orientación más bien modal, y ahí está el primer cruce que yo creo que les va a parecer interesante. Para que también, a modo de taller, es un tema que tiene una orientación más bien latina. El jazz tiene mucho de música latina. Entonces, Alejandro ahora va a iniciar el solo.
Ahí paró. Entonces, Gracias, gracias. si puedo ¿tomo la palabra o Déjame hacerte unas preguntas. me la adueño? ¿No? Déjame guiarte, déjame guiarte. Yo pensé que iba a solear tú también. Después viene mi Ok. parte. Oye, quiero aprovechar porque Pedro es una persona que ha tenido una experiencia, digamos, en varios países estudiando, digamos, y ha tenido maestros de todo tipo, porque, bueno, como tú bien dices, del club de jazz hasta quizás dónde en Estados Unidos que tocaste, pero yo creo que tú tienes una perspectiva única acerca de cuáles son las diferencias entre los sistemas educacionales musicales en distintas partes del globo. Y como aquí hay hartos alumnos que estudian música o que tienen esa afición, me gustaría preguntarte derechamente, ¿qué diferencias crees tú que hay como, no sé si decirlo curricularmente, entre un profesional que estudia en Estados Unidos y uno que estudia acá en Chile? Mira, lo primero que se me viene a la mente es hablarles de mi experiencia. Yo tuve la fortuna de poder transitar a un sistema educativo que es el sistema que imparte una universidad en New Jersey, que es William Patterson, y logré hacer mi licenciatura y mi maestría, lo que básicamente me entrega un currículum completo tratándose de jazz a la manera de los estadounidenses. Entonces, al conocer eso de manera completa, pude tener herramientas para comparar qué es lo que había aprendido en otros lugares, tratándose ¿Te de... tiene que llamado la atención cuando recién llegaste? ¿Qué fue lo que más te chocó, digamos, que porque tú ya venías estudiado de Chile? A ver, claro, yo en Chile, ¿cómo te puedo decir? Yo tenía muchas nociones y muchas nociones muy vagas de cómo practicar y cómo seguir progresando en el jazz. Cómo realmente aprenderlo, cómo lograr un nivel que me permitiera ser profesional y funcional, que yo no era hasta ese entonces. Yo había logrado un nivel profesional con la banda El Capitán Corneta en Chile, había tocado con Roberto Lecaros, pero vivía en una constante nebulosa que era una suerte de mitos y falacias en torno al jazz y de cómo aprender el jazz. Y en cuestión de un círculo de 2 años que duraba, por decirlo, el programa específicamente ramos del jazz, porque había otros ramos también, logré redondear una ensalada que era así, logré hacer un círculo redondo donde entendía qué llevaba a, o sea, por decirlo, qué llevaba a lo otro, ¿no? Permanentemente, qué me permitía conectar cosas que antes resultaban, en Chile me resultaban francamente misteriosas. Por ejemplo, era cómo obtener el lenguaje, cómo estudiarlo metódicamente. Y ahí destacan cosas muy sencillas, pero que en Chile no se hacían en esa época. Y hoy en día creo que ya se están haciendo por gente que ha tenido la oportunidad también de estudiar afuera. Por ejemplo, lo que es sustancial al músico en Estados Unidos es el trabajo de transcripción. Sustancial. Y yo diría que casi en todos los géneros musicales. O sea, tú dices, te refieres a que ellos escriben la música que tocan. No, la transcripción no se entiende en Estados Unidos como un acto de llevar la música, aprenderla y llevarla al papel. Más bien se entiende como un acto de copiar e imitar permanentemente. Es básicamente entrenar el oído. Entonces, el trabajo de transcripción se conecta de inmediato con un ramo que en Chile tampoco se enseñaba mucho en profundidad, que es el entrenamiento auditivo, a niveles para mí insospechados. Estoy hablando de cosas difíciles de hacer. Como reconocer trecenas bemoles dentro de un clúster. Exactamente. Y eso, claro, llegaba a ser, a veces, por ejemplo, unos trabajos de transcripción que sí iban en papel, de transcribir algunos compases de unos solos de Miles Davis que eran endemoniados. O sea, es que era una cosa como de... Nos pasábamos horas con compañeros tratando de dilucidar qué iba en aquel compás, qué es lo que se pretendía, o transcribir a Coltrane, o transcribir a Thelonious Monk. Un coro de Thelonious Monk es una tarea tamaña como entrenamiento auditivo. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que uno le toma cariño a la transcripción, por decirlo, los jazzistas hablan de tres instancias que vendrían siendo la imitación,
la asimilación y la innovación. En esas tres instancias la imitación involucra esto hace décadas. Ya en la época de las vitrolas era poner el disco, si es que no se tenía el músico, poner el disco, de alguna manera bajar la velocidad o controlar la velocidad. Había trucos, por ejemplo, para en el pick-up ponerle una moneda sobre el brazo para bajar la velocidad y poder descubrir qué es lo que estaba tocando el artista. Luego las cintas Riel, pero el proceso de la transcripción ha sido, yo creo, una de las cosas que más dispara al músico estadounidense en el ámbito del jazz. Concretamente, Sí. ¿tú dirías que el músico estadounidense en el fondo tiene más repertorio? ¿Es eso? Porque finalmente Claro. estamos hablando que es una persona que se ha metido más información en la cabeza que la ha sacado a través del oído, digamos. Claro, tiene obviamente ¿Maneja tiene- más repertorio sí, o no es tanto? sí, no, Un tratándose de jazz es la cultura jazzística que más repertorio maneja, porque también es intrínseco al repertorio lo que ellos llaman el American Songbook. Lo que me hablaba, que es muy Claro, interesante. Sí, sí. entonces el American Songbook es muy amplio, es muy vasto. Y Llámese Real Book y todas las cosas que, en el fondo, todo lo que nosotros conocemos como jazz, que nos lleva un poco directamente de Estados Unidos. claro, el repertorio de la canción estadounidense, que es una canción rica en varios elementos, porque es multicultural. Entonces, mucha gente dice, pero uno imagina que Estados Unidos es... Y, claro, y que todo fuera... Todo country. Pero no, la música de Estados Unidos tiene, como es lo más bello de Estados Unidos, tiene esta condición multicultural, este melting pot que llaman. Entonces, una canción americana no es una canción gringa. Una canción americana tiene elementos de música latina, tiene elementos de música de Medio Oriente, tiene elementos de música clásica, mucho de música judía, mucho música rusa, alemana. Todo cuaja. Y eso es muy rico, porque, al punto de que la cultura estadounidense del siglo XX, si es que algo, si es que destacó, fue por esta aceleración, ¿no?, cultural que experimentó en el siglo XX, esta revolución estadounidense que posicionó a Estados Unidos como la nación emergente en el mundo y que... de alguna manera tenía que llevar músicas que la representaran. Y el jazz es la respuesta mayor a eso. El jazz respondió a esta revolución. Si ustedes imaginan lo que era armar una ciudad como Nueva York en el siglo XVIII, estas estructuras gigantes, esta ingeniería maravillosa, necesitaba de un soundtrack. Y el jazz cumplió con esa función. Y no solo el jazz, sino, como digo, muchas músicas cumplieron. Entonces, la calidad... Es como la elite de esa, ¿o no? ¿O se considera así? Como una elite musical dentro del... ¿El jazz? Sí. El jazz es la música más auténticamente aspiracional de Estados Unidos. Porque los otros géneros que conllevaron al jazz, llámese del gospel, el blues, la música country, la música francesa, la música latina, son más bien rasgos de tipo folclórico. El jazz es aspiracional porque lo llaman the American art form, la llaman la expresión artística de Estados Unidos. Y además, ¿por qué se concentra en el segmento afroamericano, en el segmento negro? Porque las clases emergentes post-esclavitud en Estados Unidos buscaban una música que también les correspondiera, por decirlo, movilidad social, como se habla en Chile ahora. Que tuviera talla, que tuviera estatura, que fuera especial, que fuera contemporánea. Me mandé un resumen ahí. No, pero eso es muy bien. Muy bien. Claro. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Estás de acuerdo. Oye, en concreto, digamos, tú dirías que la cosa de la transcripción es una cosa que es crucial. ¿Qué otra cosa podrías contarles a los alumnos que están estudiando, que, por ejemplo, se considera como requisito para tener como, entre comillas, éxito? Pero cuando digo éxito no me refiero... el éxito es algo totalmente interno y personal, ¿no es cierto? Pero en definitiva, el tener trabajo como músico.
Claro. ¿Qué cosas crees tú que son importantes? Más allá de tu apreciación como personal acerca de qué cosas son las que tiene que estudiar un alumno, en qué cosas tiene que preocuparse, o qué cosas, sorry que me alargue, pero no puede relajarse, qué cosas tienen que estar. Ahí el músico, digamos que la ciudad de Nueva York es la ciudad que más resume a la cultura estadounidense en relación al jazz. Hoy en día, en todo caso, la capital de la música en Estados Unidos es Nashville. ¿Nashville? Claro. Nashville, el que quiera realmente experimentar profesión como músico tiene que ir a Nashville. Pero Nueva York no está mal. Entonces, hay un asunto que difiere mucho de esta imaginación que tenemos como extranjeros cuando vamos a estudiar el jazz a las universidades en Estados Unidos. Vamos y nos encontramos unos nichos cerrados donde nos encontramos con amigotes, oye, ¿te gusta esta música? Sí, oye, a mí me gusta. Y empiezan a existir estos nichos cerrados. Pero una vez que uno sale al mundo, se encuentra con una realidad diametralmente opuesta a eso. Y dentro de esa realidad que es para la cual nos preparamos, emergen ciertas condiciones muy básicas. Una, por ejemplo, es tener un repertorio que te permita trabajar y que te permita darte a conocer. Entonces, por ejemplo, hay un decir, si tú quieres entrar a tocar en Nueva York, te tienes que saber al menos entre 150 a 300 estándares. Y cuando te tiran, yo que al partir para allá en el año 96, a lo mejor me sabía 15, y mal, me dicen 300 estándares, es como, esto es una broma, y no es broma. Tenés que saberte toda la música en el fondo. O sea, claro, todo lo que conocer, trabajar al punto de que te digan, oye, ¿cuántos temas tienes a disposición para tocar? Porque tengo mi conjunto. No, yo me sé unos 50 estándares. Ya, bueno, una manera de partir. Sobre eso viene la capacidad de saber transponer. Eso es una de las, también, mito en Chile. No, ¿qué va a ser eso de tocar en los 12 tonos? Esos son puros cuentos. Es totalmente real. Y entonces el mito hay que deshacerlo y experimentarlo. Entonces uno va a tocar y te dicen, oye, la cantante dice, ¿sabes qué? Hoy día estoy resfriada. Hoy día estoy resfriada, lo quiero cantar más grave. Lo puedes bajar y a un tono maldito, así, a si mayor. Ya, ok. Y luego oye, este tema me gusta. Luego, una lectura funcional y rápida. Se pone en el libro, no vamos a estar así como, oye, dame un segundo que ese acorde no me lo sé. Todas estas cosas. Entonces, la parte que se cultiva en las universidades como de armar este músico creativo, que tenga una voz, que tenga esto. Mira, una vez que sales, tiene que aparecer la necesidad, a uno lo lleva a ser un músico funcional. Y eso es algo que yo todavía sigo viendo acá. Volví hace 4 y algo años, volví y todavía me encuentro con mucha gente joven que no quiere asumir esa posible realidad. Un músico de Estados Unidos, y son los músicos que admiramos. Y también yo soy bien investigador y me he metido investigo y también me acerco a otros géneros. Hay algo que tienen los gringos, o por decir ese país, esa cultura, que los hace bastante disciplinados en general, bastante determinados a seguir un rumbo y cumplir metas. Yo tuve compañeros que al principio yo no entendía esa obsesión por la práctica. Estoy hablando de gente que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Se llevan un sándwich, ¿cuántas horas son 12 horas de estudio? Más las clases, todo aquello. Y de pronto yo me vi en una situación así también durante un tiempo en la universidad, que entraba a las 8 de la mañana porque anhelaba salir ahí del cuarto donde vivía con otro personaje extraño para ir a buscar una sala, ponerme a estudiar, cumplir con las clases y luego seguir practicando, y llegaba a las 11 de la noche de vuelta. Y eso durante 2 años sin darme cuenta me puso en un lugar muy distinto. Y creó una sensación una conciencia de que el progreso como músico solo ocurre bajo ciertas prácticas.
ya no va a ocurrir porque me voy a poner más viejo y más sabio. No, todo lo contrario. What you don't use, You lose it. exacto. ¿Lo dije bien? Wow. Claro. If you don't use it, you lose it. Claro, you- ese es el dicho. yeah, Claro. perfecto. Lo que no usas se pierde. Perfecto. Entonces, esas, no sé si les hace sentido lo que les digo, pero esas diferencias son notorias. Volviendo un poco es importante tener un buen manejo instrumental. Estamos hablando de dedos. Así De, o sea, el sonido, instrumento que tú tocas. claro. Claro, tener una buena lectura, tener un buen repertorio, y lo que nos lleva a los por decirlo, a las 4 prácticas fundamentales del músico profesional. Sonido, que involucra técnica instrumental, conocimiento del instrumento, teoría, o por decirlo, conocimiento que se refleja en escalas, acordes, arpegios, contrapuntos, Vocabulario. se puede decir, vocabulario, sí. estudio del ritmo entra dentro de estas cosas, repertorio, y luego vienen como dicen, la guinda de la torta: improvisación, composición y arreglo. Esas son las 4 columnas que uno debe ir balanceando. ¿Mm? Y para sorpresa, cuando uno va para allá, yo vi ocurrir esto. O sea, veía gente y decía, pero si este muchacho no tiene talento, ¿por qué se tortura? Yo era un alumno un poco mayor, entonces veía esto, sufría, ¿no? Pero después de un año de ver a un muchacho encerrándose y encerrándose, ves ese milagro, que al año siguiente, ¡pum!, es otra persona. ¿Por qué? Porque manejo instrumental se puede adquirir, educación del oído se puede adquirir, teorías se pueden adquirir. Ya la guinda de la torta, eso ya queda sujeto a otros cambios. Es más personal, ¿no es Claro, cierto? Depende claro, más de la persona. Claro. Por ejemplo, hay gente que dice la composición no se puede enseñar. Hay gente que literalmente lo dice así. Dice, no pierda el tiempo si usted no tiene ese talento. Bartók lo decía y enseñaba en la Universidad de Columbia. Lo terminaron echando por eso. Entonces, y era Bartók, imagínate. Bartók dice, usted no tiene... Lo funaron. Claro. Entonces, la cuestión, es larga el tema, pero la cuestión de la formación es fundamental más allá de las condiciones que uno tenga. Es importante que uno tenga una capacidad de autochequeo, una capacidad de revisión, pero sobre todas las cosas un norte. Y eso es con lo que yo me alimento, con lo que yo lucho también. Si yo tengo hábitos desde temprana edad que me llevan a una dispersión, por decirlo así. Pero me doy cuenta que cuando me enrielo, cuando vuelvo a practicar lectura, cuando vuelvo a practicar técnica, cuando vuelvo a practicar conocimientos, cuando tengo etapas donde cubro cosas que además, mira, de hacerme quizás más funcional, me hace feliz. A mí un acorde, como le explicaba un día a un amigo psiquiatra, le dije, eso a mí me hace feliz, me da un... O decir, aunque es triste, pero me produce goce estético, ¿no? ¿Cuál es tu acorde favorito? Mi acorde favorito, no... ¿Existe uno? Sí, yo tengo acordes favoritos. Yo creo que este acorde se presta para muchas cosas. Hay acordes muy lindos que salen en los arreglos, qué sé yo, una cosa como... ¿Ya? O un Do mayor 7, por ejemplo, así, ¿no? ¿Ya? O este. Me gusta este. Lindo acorde. Un Me lidio, encantan ¿no? estos que son Sí. como doble tríada. Claro, lindos los poliacordes. Claro. Ahí está, por ejemplo. Eso es una temática que uno dice, oye, ¿cómo estoy con mis acordes triádicos? Me gustan mucho, por ejemplo, las tríadas abiertas. Por ejemplo,
mezclándolas con cuerdas al aire. Un re menor, si le metes un sol y le metes un mi. También me gustan mucho los clásicos, como este. ¿Eso te acuerdas? Holsworth. Holsworth, claro. Correcto, claro. Entonces hay muchas cosas que se pueden... Estas cosas, por ejemplo, esta estructura, una sola estructura... Eso me recuerda a Anjalnes, ¿se acuerda siempre? Claro, ¿Qué es? Entonces, para mantenerme en el... es importante esas columnas principales y sobre todo, si hay algo que uno debe aprender de los ídolos es ir viendo realmente un estudio del carácter a través de la música, ir viendo qué va bien con uno. Que a la larga es lo que más comunica con el público. El ser uno mismo, por supuesto. Ser uno mismo. Y eso involucra maneras de tocar, qué sé yo. Por ejemplo, yo quisiera poder tocar como Alejandro, pero nunca podré. Yo quisiera tocar como él. Nunca podré. Y he la guitarra, estudiado si nos cosas cambiamos? y me pongo a estudiar la uñeta y me doy cuenta, no, ni que quisiera. Tendría que encerrarme a lo mejor durante 50 años. 50 años, ¿cachai? Hacer o un periodo largo que a lo mejor me hace abandonar otras cosas que me gustan. Entonces, pero eso es una condición propia. Sí, Alejandro, cuando nos conocimos, era campeón nacional de 100 metros y ya era rápido corriendo. Entonces, todo lo hacía rápido. La cuestión es que te acordáis. Claro, si yo soy un memorión. Se me olvidaba. Sí, corría y no sé, ¿qué le pasa? Así, es como que corría por la vida, así, era ¡pam! Y yo soy una persona, por ejemplo, más de movimientos extendidos. Yo era un muy buen arquero. De hecho, a mí me probaron en la Chile y el Leonel Sánchez me dijo, este cabrón es bueno. Pero yo no era el que iba a correr. Yo tenía soy como de reacciones como de atraparla. Pero no era de velocidad. Entonces, la naturaleza propia uno la tiene que ir aceptando, y eso en el jazz para mí ha sido fundamental. Claro. Te puedo preguntar acerca del blues. Yo sé que el blues ha sido siempre muy parte de tu vida, Sí, ¿no es cierto? Desde sí. temprana edad. Sí. Te puedo hacer así brevemente la misma pregunta. ¿Tú ves que el blues está evolucionando, que está como muy presente? Porque he visto mucha gente que dice que el blues está como muriendo. ¿Y tú me lo contradijiste recién? Sí, no. El blues nunca ha sido... Esto, bueno, según lo que yo entiendo, el blues de partida es una expresión folclórica. En ese sentido, claro, la gente, el blues se asociaba a la... Mira lo interesante de la palabra. ¿Qué significa la palabra el blues? La palabra blues habla directamente, es un término de la pena, habla de la depresión. Y habla de una comunidad deprimida, que era la comunidad afroamericana. Que, oye, mi mamá era esclava, por decirlo así. Al decir eso, te acompaña por generaciones, 300 años de esclavitud. Entonces el blues acompañaba eso. Pero el blues mutó y cambió de ser música, por decirlo, de queja. Empezó a ser música de expresión. De hecho, apareció un rubro que se llamó el rhythm and blues, como diciendo, está la emoción, está la queja, pero también tenemos ese ritmo que podemos bailar y poder disfrutar. O sea, el blues es inherente a la cultura estadounidense, solo que va mutando, va entrando por aquí, va por allá. Hay algunas expresiones que, claro, carecen totalmente del blues, no quieren saber de eso. Hay algunas expresiones del hip hop que no aborrecen el blues, pero hay otras expresiones, qué sé yo, del neo soul, son absolutamente blueseras. Y veo con buenos ojos que hay grandes nuevos guitarristas de blues que son muy conscientes de la tradición y que son grandes innovadores. Y aquí el punto más importante que yo echo menos en mi país, que no le tenemos cariño a la tradición.
Estamos muy preocupados de querer innovar permanentemente, estar arriba de la que... mira, bueno, que es un arquipapi. O sea, lo último que se está haciendo siempre es lo más llamativo. Exacto, y en todos los rubros, claro. Claro, yo te hago la pregunta en inversa. ¿Tú cómo ves el rock en ese sentido? Desapareciendo. Desapareciendo. Sí, fíjate. Es que es una tendencia mundial que dice que la guitarra como instrumento, que a pesar... La guitarra es el instrumento más popular del planeta, ¿eh? Por mucho. Sí. O sea, es el instrumento que más se toca en todas sus expresiones. Pero la guitarra eléctrica en particular tuvo como, en mi opinión, digamos, también habiendo vivido ese tiempo, tuvo como su peak como en los años 90, diría yo. Como en 90, 2000, por ahí, porque en ese tiempo si tú agarrabas la revista Billboard y mirabas los 50 principales, digamos, siempre había por lo menos, qué sé yo, 5 bandas donde había un solo de guitarra así distorsionado, ¿cachai? Siempre me acuerdo de Beat It, ¿cachai? De Michael Jackson del año 83, eso creo. Claro. Y, solos icónicos. Pero imagínate, un solo así de virtuosismo extremo de guitarra distorsionada eléctrica en la canción más pop del año, ¿cachai? Eso ya no se escucha. Entonces, eso está asociado mucho, yo encuentro ese estilo de guitarra está muy asociado con el heavy metal, con el glam, ¿cachai? Que es un estilo que yo viví, es lo que básicamente me motivó prácticamente a empezar a tocar. Y eso yo he visto que ha ido desapareciendo. O sea, puede haber como una nostalgia, obviamente los nichos siempre existen. Pero la verdad es que yo creo que la guitarra va un poquito, o el rock en general va un poquito como a la... Se trivializó, se mezcló con otras cosas, lo cual no es malo, ¿no es cierto? Pero como tal, yo no lo veo como que vaya al alza. Y la guitarra tampoco, fíjate. ¿Qué opinas tú? Mira, estoy siendo muy blusero, ¿no? Estás un poco blusero. No, por ejemplo, mira, un ejercicio sencillo de hacer a nivel de investigación. Miremos hacia Argentina. El circuito del blues en Argentina es tremendamente... Tienen locales, tienen un montón de buenos guitarristas. Yo el otro día me encontré con uno que ¿cómo se llama? El Alambre González, man. El Alambre González es una máquina del blues. Y además el tipo maneja parece que era el segundo de guitarra de Papo cuando Papo tocaba metal. ¿Cachai? Papo era un gran bluesero. Un montón de gente. Tiene que ver con la cultura local también. En Chile también he visto, yo en broma digo, yo soy el padre del blues en Chile. Históricamente podría decir que... ¿Podía asignarme eso? ¿Sí? Claro, porque previo a nosotros hubo gente que sí, tocaba una especie de blues rock, había gente que más que nada se asociaban con ¿no? Que muestre ya. Enséñame la base, yo te acompaño y tú tocas el blues. Claro, él que se asociaba, yo en el sentido, pero de conformar una banda que se dedicara a tocar el blues... Los Cornetas fueron como los primeros. Fue la primera banda que hizo, claro. Que sacaron música, digamos, claro, y blues en castellano, claro. Y con los tremendos músicos todos. Entonces, ahora hay gente que, están viviendo, están tocando y el blues está, para mí, por eso es curioso, ahora el blues está más vivo que hace 30 años en Chile. Hay una escuela de blues, ¿sabías tú? No. Hay como un club de bluseros. Hay armoniqueros que no existían. ¿Te acordás que yo quería hacer el club de enemigos del jazz y el blues? Sí. No lo he hecho todavía, pero lo tengo que hacer. Claro. Muéstrame algo y yo te acompaño. Si yo...
right, don't blues. All right. Pero excelente. Ahí no me puedo detener. Lindo cruce, lindo. Te felicito. Bien, Bueno. maestro. Eso. Te puedo preguntar más cosas. Y yo a ti. Ya, Sí, pues. pero yo sé que yo soy el invitado aquí, el convidado de... Es que tú eres el hombre que sabe. Este hombre es muy sabio. Yo la verdad es que no sé si se los dije a mis alumnos, pero de las personas que yo escucho hablar de música, quien más me ha enseñado creo que eres tú. Y lo digo sin ánimo de subirte mucho el ego, pero de verdad siento que sabes mucho. Me dijiste algo, estuvimos hablando toda la tarde, la verdad, un poquito, ¿no es cierto? Y hay algo que quiero rescatar que me gustaría que quizás te pudieses explayar. Pero dijiste algo muy importante acerca de los grandes exponentes de la guitarra. Bueno, estábamos hablando de Scofield, de Sí. Metheny, ¿no es cierto? Y finalmente todos estos tipos no son tipos cualquiera en el instrumento solamente, sino que además son conocedores del estilo, profundamente. Sí, Son personas muy cultas, saben mucho de música. Y eso es algo que yo creo que quizás no lo transmito tanto, porque yo, por una cosa mía propia, digamos, como que quizás no escucho tanto música, no soy tan culto, no conozco todas las bandas, no soy como realmente un diccionario de artistas, por así decirlo. Me concentro mucho en ser yo el artista. Pero eso yo creo que, fíjate que escuchándote me puede pasar la cuenta, porque uno tiene que saber de lo que toca, pues, obviamente. Tiene que saber de lo que habla y creo que es esa autoeducación, esa cosa de estar escuchando música nueva y saber mucho de el legado que existe en el estilo que uno ama, finalmente. ¿Qué me Mira, puedes decir de eso? Aquí, por ejemplo, tú ejemplificas un tipo de músico americano y que te diría es el músico americano más efectivo. Es el músico que se dedica a un nicho. Y eso involucra varias cosas. Involucra un cierto vocabulario, una técnica, y eso es una opción tremendamente válida y tremendamente exigente y muy, ¿cómo decirlo?, consecuente. También hay otros músicos que yo pertenezco al ala y eso, claro, nos diferencia y nos hace amigos. Yo vengo del lado como de este que agarra de aquí, de allá y soy como, claro, más poliestilístico podría llamarse. Y sin embargo, a la gente que yo más admiro son a los músicos del nicho, de su nicho. Mis grandes maestros son músicos de nicho. Y ellos lo que se reían conmigo decían, pero ¿cómo haces que puedes tocar? Y luego me decía, y claro, y eso me daba trabajo en o que me pasaba, no es común en Estados Unidos, los americanos son o de uñeta o son de dedo. Entonces yo hacía uñeta y dedo. Eso es maestro chasquilla, la verdad, las cosas, ¿cachai? Entonces, pero un poco respondiendo a
a la pregunta tuya. El legado, sí, yo creo que eso, si algo a mí me ha enriquecido en la vida como músico y en caso en que yo, me acuerdo, yo ni siquiera practicaba la guitarra, yo tenía una amistad con la guitarra, pero tenía una afición obsesiva por escuchar la música que me gustaba. Me acuerdo. Obsesiva. O sea, te describe muy bien eso que dices. Claro, yo era un melómano, exacto, así, aparte de iniciarme como joven músico, pero era un melómano por sobre, o sea, por mucho tiempo. Y eso, curiosamente, en Estados Unidos me dio mucho fruto, porque me encontré con personajes muy parecidos, entonces encontré que estaba haciendo bien esa tarea. Grandes músicos, el placer que tienen entre ellos no es hablar de cómo tocan, sino que les aburre enormemente hablar de lo que ellos hacen de su producto. Les encanta hablar de la música de los tiempos. No es extraño encontrarse con un buen guitarrista de jazz, un buen guitarrista de rock y que estemos hablando de Juan Sebastián Bach durante horas. Cosas tremendamente llamativas, por ejemplo, cultura ya popular dentro de la práctica de la guitarra en Estados Unidos es Bach. Desde jazzistas a rockeros estudian Bach. ¿Por qué? Porque es alguien que hay que conocer. Es alguien que hay que conocer. Y así hay que conocer, por ejemplo, si quieren aprender de armonía, tienen que escuchar a Chopin. Sobre todo la armonía que conocemos hoy en día, que llamamos la armonía estándar y funcional. Chopin, Beethoven, pero Chopin sobre todo. Chopin ya hizo todo el jazz. Luego Debussy, hay que conocer eso porque ahí está todo el legado que se nos entrega y que uno con un poco de creatividad y trabajo puede llevar adelante. Es una sorpresa para mí hasta el día de hoy. A veces, qué sé yo, estoy un poco aburrido, me duele la espalda, qué sé yo, no quiero. Pero pongo nocturnos y preludios de Debussy por Claudio Raud. Es una medicina. Es un bálsamo. Es un bálsamo. Es un bálsamo. Es como, además te pone en un lugar. Te dice, oye, a mí el nivel que yo veo entre concertistas de piano y lo que yo hago me pone en un lugar. Porque cuando veo a Vladimir Horowitz, lo escucho y lo veo tocar, yo necesitaría unas 3 vidas para llegar a algo así. Probablemente más. Entonces, pero lo de ello es que toda la música para mí, a mi gusto, ya está hecha. Y hace mucho tiempo que está hecha. Eso es uno de los grandes mitos del jazz, por ejemplo. El cuento de los alumnos me dicen, oye, quiero aprender de las escalas, como si aprender las escalas nos llevara a tocar jazz. ¿De qué escala me estáis hablando? No, es que esta escala... Mira, Rimsky-Korsakov la llamaba en el año 1887, estoy inventándolo, pero por ahí, la llamaba escala octatónica de qué sé yo. Y otro le puso este nombre y la llama superfrigia, no sé cuánto. Y mira, y luego Messiaen las llamó escalas de transposición limitada y luego son puros términos. Pero el material en sí mismo existe hace mucho tiempo. Entonces, la brutalidad que cometemos a veces es tratar de creer que lo estamos inventando todo, ¿no? Es que yo creo que todas las generaciones tienen esa sensación de que están redescubriendo oye, encontré esta, ¿cachai? Claro. Y la verdad es que está todo ultra inventado. Por ejemplo, eso también tiene que ver con lo que hablábamos del sistema tonal, porque el sistema tonal finalmente no... O sea, el sistema bien temperado, hablemos de ese sistema tonal, ¿no es cierto? Claro. Al final son 12 notas estables y esas son, y no hay más notas. Entonces, con 12 notas se hace todo. Con 12 notas se hace todo. Entonces, obviamente, todas las combinaciones que tú puedes decir de 7 notas, de 8, existen hace rato. Claro. O sea, es como que es imposible que si son 12 notas nomás a alguien no se le han ocurrido todas. Claro. Pero uno las descubre, y igual las descubre. Yo, por ejemplo, Marty Friedman, que yo lo amo, como creo que además, creo que es uno de mis número 1, ¿cachai? Sí. Estoy sacando un tema de él para una presentación de alumnos.
tremendo, tremendo. El tipo ocupa mucho esta escala así como... que lo podríais pensar como que es una especie menor armónica que tiene como la cuarta aumentada, por así Claro, decirlo. ¿Cachai? claro. Y yo cuando la escuché por primera vez no entendía qué hacía, porque lo que pasa con eso es que el acorde menor tienes la tónica menor y el acorde de bemol 6, 7. Claro. Entonces te da como esa... Exacto, claro. Ya, pero por ejemplo, uno de los mitos y falacias del jazz o de la cultura de la transmisión del jazz, más bien todas estas cosas empiezan a ocurrir en los años, empiezan a ocurrir con los críticos del jazz. Gente que no sabía de mucha música y que les gustaba inventar mitos. Los músicos de jazz, los grandes músicos del jazz, mira, voy a hacer una cosa, tú te vas a caer de espalda, pero el jazz está muerto. Lo sabía. Esto es claro, esto es como nietzscheano, pero ver, el jazz murió y yo estoy explícate. totalmente de acuerdo. El jazz ya cumplió su fase de entrega al mundo. Fue como un ser viviente que vivió entre 1916, por darte 1916, quizá un poco antes, y 1969. Que alguna gente lo decretó como... Sí. Claro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la fertilidad y la madurez del jazz, los estilos quedaron tan claros que después de eso nada nuevo se ha hecho. La fusión fue como una especie de grito, y eso que a mí me gusta mucho, el buen jazz rock y el buen jazz fusión. Holsworth. Claro, Weather Report, Mahavishnu, Yellow Jackets, un montón de gente. Pero ¿consideras a Paco Lucía fusión? Fusión flamenca, sí. Sí, es fusión también, ¿no es cierto? Porque Claro. está como en el mismo contexto Sí, así de... Claro. No Claro. sé, es distinto, pero sin embargo también yo lo considero fusión. Claro. A pesar de que no es... La Sí, fusión no, gringa, es importante, pero Perdón, por volver el jazz, claro, y no tiene nada de malo. La muerte no es, del jazz no tiene nada de malo. El jazz dejó un legado que todos estamos explotando, de lo cual vivimos. Vivimos de tocar un cierto repertorio, un cierto estilo, y es algo absolutamente legítimo. Lo que produce contrariedad es el afán de alguna gente de menospreciar el legado. Y seguimos ahí con el tema del legado. Y a mí me pasaría lo mismo, yo creo, como mi personal, si yo me dedicara al rock, yo estaría obsesionado por conocer la historia del rock. Y de hecho me he interesado mucho en la historia del rock. ¿Quiénes originaron este ritmo country? Resultó ser como la antesala. Este es un tema de Elvis y la gente lo asocia con rock, pero es un clásico ritmo country y que a la vez se puede vincular con el ragtime anterior de los años 20. Es música para piano, estos pianitos. Eso es lo que se trata de emular en la guitarra. Y sin embargo, claro, decimos, no, pero eso es la génesis del rock and roll. Y es country. Country con un backbeat un poco más negro. Pero tú escuchas música de los hillbillies y eso ya existía hace 100 años. Es todo un cuento de información y de mitos. Entonces, el jazz se practica muy bien. Otra cosa, se sigue practicando bien hoy día. Hay generaciones que ahora los más jóvenes traen otras cepas, otros virus. Y sin embargo, aquí voy a preguntar, denme un solo nombre que tenga la estatura de un Miles Davis, de un Thelonious Monk, de un Charlie Parker. Vivo actualmente. Vivo actualmente. No hay ni uno. No existe. Ni uno. ¿Te gusta Thomas Lage? Tom Lage, ¿cómo se llama? Thomas Lage, ¿no? Sí, sé, un guitarrista. Un guitarrista muy bueno. Muy bueno, pero no me conmueve a mí personalmente. Hay otros que me conmueven, sí. La verdad es que hay que... Mira. Ahora, que lo hace que Claro, ese punto igual claro. tú podrías llevarlo a cualquier cosa humana prácticamente. Sí. Pues, es como decir Metallica. ¿Existe un Metallica hoy en día? No existe un Metallica. Pues, si Metallica ya es como Metallica y eso es Metallica. No va a haber otro Metallica, no va a Claro. existir.
porque en el fondo yo creo que tiene que ver un poco con el fenómeno que nos estamos multiplicando mucho. Entonces, el ser del pasado englobaba lo que ahora engloba una generación, o sea, en el fondo son 20 guitarristas que si nosotros los juntáramos a todos sería, qué sé yo, Wes Montgomery, de ahora, ¿cachai? Claro, por decirte algo. Mira, que ahí me tocaste, ¿Se entiende, no? me tocaste el corazón cuando dices ese. Wes Montgomery para mí es uno de los genios del siglo XX. Increíble el nombre. Es maravilloso. No ha aparecido ningún guitarrista de la estatura de Wes Montgomery. Era un tiempo maravilloso entre, por decirlo, alguna gente dice, hablan de 1922 a 1969. Hablemos de la guitarra del jazz. Aparece un guitarrista, hay varios guitarristas en Estados Unidos, pero el que da como el puntapié es un joven italiano que muere a los 26 años, Eddie Lang. Eddie Lang, pueden encontrar grabaciones sorprendentes. Dick McDonough, Carl Kress, pero de pronto un gitano analfabeto en las afueras de París, Django Reinhardt. Django Reinhardt. O sea, Django Reinhardt hasta el día de hoy es una figura de estudio y de culto. Hay una línea de grandes jóvenes guitarristas que Django Reinhardt es un mesías. Luego viene Charlie Christian. Madre mía, o sea, cuando uno escucha a Charlie Christian en unas grabaciones que hay, de unos bootlegs, uno dice, pero para la época esto era como que te inyectaran una dosis de algo en la cabeza que nunca habías experimentado. Luego viene Barney Kessel, empiezan los hijos de Charlie Christian. Barney Kessel, Tal Farlow, Jimmy Raney, Kenny Barrell, se distinguen la escuela negra de la blanca y aparece Wes Montgomery, un gallo que tocaba todo con el pulgar y que hacía las mil maravillas a un nivel musical y técnico increíble. Sobre todo para la época. Para la época. Y además era, al igual que tú, amante de los amplificadores. ¿Ah, sí? Estudiaba, los muñequeaba, le ponía compresores. Escuché hablar de gente cercana a él. Era un verdadero, y un tipo que vivía de trabajar haciendo trabajos duros, desde trabajar en bodegas, levantando cosas, aseos, para llegar a la noche, tocar con su conjunto, volver a las 4 de la mañana a su casa, dormir 3 horas y volver a hacer. Y así, eso es genio. Wes Montgomery y gente como George Benson, que es un talento nato. Él inventó el scat, ¿no es cierto? No. El ¿Es scat más era una viejo? práctica muy antigua. Muy antiguo. Quien se le da la autoría como primer scat grabado es Louis Armstrong. ¿Ah, sí? Claro, Pero, Heebie-Jeebies. ¿cómo hacía eso? Estaba grabando y como se grababa directo a acetato, me parece, se grababa, no podían darse el lujo de parar, se le cae la letra y él empieza que era, en el fondo, el scat era la práctica vocal que se hace de la trompeta y otros instrumentos. Que los que estudian viento saben que uno vocaliza internamente. Yo ahora estoy estudiando trompeta, ¿Ah, sí? entonces ya me queda más que claro. Bien, ya. Si yo digo eso me va a ayudar a que funcione de tal manera. Entonces, claro, fue una manera de sustituir que se le cayó la letra, no se la sabía y siguió la grabación y fue un exitazo. Increíble. Claro. Lo que hace George Benson yo lo puedo... No lo puedo hacer. Hazlo. Es como- no, yo lo chamullo, pero en el fondo es cantar lo que uno toca. George Benson lo hace de una manera magistral. Y no es fácil, porque además ahí viene el cuento del temperamento, lo que hablaste. La voz nunca le achunta mucho. Esto como que es un efecto. Es una traducción la guitarra de Sí, lo que uno piensa. claro, básicamente, claro. sí. Oye, Qué está entretenido. entretenida esta conversación, ¿eh? Es que tú sabes mucho, my friend, si yo lo sabía.
Bueno, tú eres el león. Quieren verme tocar jazz y fallar miserablemente, ¿no? Porque eso es lo que me hizo hacer. No, lo más entretenido es que cuéntales que yo encuentro fascinante porque yo le dije, me dijo, ¿qué podemos tocar? Le dije, bueno, tratándose de como de observar el jazz desde el rock, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, no sé, algún estándar, algún tema típico. Y hay un estándar que el que quiere foguearse en el jazz y no lo sabe tocar, como que le está faltando. Es All the Things You Are. Y, all the things that I am not. All the things you are not, claro. Difícil el temita. No es un tema fácil. Le explico por engañoso. qué. Porque es difícil. Yo lo estudié, pero la verdad no me lo estudié tanto. Sinceramente, es que estaba con muchas cosas. Pero en definitiva, me lo estudié, pero no me estudié la melodía. Entonces llegué como que la melodía la tenía que leer y como que a la velocidad que lo empezó a tocar, no la pude leer. Entonces lo primero que me dice así, no, es que tú si dices que te sabes un tema, es porque te sabes la melodía, ¿cachai? Y yo claro. así me sé los acordes. Y la verdad que tampoco me lo sabía tan bien. Pero lo que me pasó de verdad es que me empezó a acompañar. Yo lo había estudiado con un background en YouTube y me resultó la cuestión. Yo dije, estoy bien, estoy preparado, o sea, no voy a dar jugo. Pero me empezó a acompañar él y era imposible seguirlo. Era imposible seguirlo porque primero que nada llevas el tiempo en el 2 y el 4. O sea... Y vaya haciendo como que... Explica un poco, ¿por qué me costó tanto? Ya, a ver si puedo explicar esto. Podrías mostrar la forma en que distintas formas de tocarlo. Mira, voy a partir con esto. ¿Quién es músico acá? Todo un poco. Ya. Entonces, ¿dónde está el 1? Esto es el 2 y el 4. Correcto. Entonces, para mucha gente, en otras culturas musicales, esto es el 1. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer un músico de jazz tempranamente es... Y eso siendo el 2 y el 4. Claro. Ahora, mira, hay gente que dice, por favor, no hagas... Los pies son los más irregulares mientras uno está tocando este instrumento. En la época del swing, los músicos se preciaban de las orquestas de que los pies fueran casi como una coreografía de baile, todos marcaran al mismo tiempo. ¿Pero a la negra o a la blanca? A la negra. A la negra. Claro. Entonces, porque además el bombo de la batería hacía tum, 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 y reforzando. Pero yo he llegado a cosas como esto. A ver, ¿Pueden sentir el hi-hat? ¿Lo escuchan? ¿Saben lo que es el hi-hat? Entonces, algunas cosas que estaba haciendo, que para mí ya son más bien como de segunda naturaleza, son desplazamientos rítmicos, que vienen, claro, yo no te dije que iba a hacer aquello. No me dijiste, no. No lo dije. Pero son ya costumbres. Es que sonaba muy bien. Sí, yo entendía que tú estabas haciendo todo bien. Y yo era el que no estaba entendiendo nada. Claro, no estaba ni tocando swing, no estaba ni siguiendo los acordes. Y claro, ya se me perdía la cuestión. Entonces, ahí viene el punto. Le dije, yo sé lo que pasa. Y ahí yo no le puedo pedir a alguien de otro rubro, y tampoco, claro, yo doy pena en algo. Se me dicen, oye, acompaña. No sabría qué hacer. O sea, podría chamullar algunas cosas. Pero, claro, entonces yo le dije a Alejandro, busquemos el ritmo que a ti te acomode, porque en el jazz tenemos que ser democráticos. Tampoco somos... Hay alguna gente fundamentalista, muy tight ass, como le dicen, ¿cierto? Culo apretado, así como... Es que tú, qué sé yo, la policía del jazz la llaman también. Puristas de la claro. Sí, All the Things You Are, yo quiero como acompañante, yo te voy a pedir, toca la melodía como tú la quieras interpretar, y yo te voy a proponer algo que sea más gentil que... Ya, empezaron los problemas. Ya, que de aquí no leo las notas.
¿Dónde está mi 1, 2 y 1, 2? No, pero es porque no me las sé en todo caso. Pero lo importante... Estaba pensando en eso, dijiste que todas las empiezan en las terceras. Claro. Entonces vas pensando en los graves, haciendo las terceras, como que van saliendo. Es súper interesante este tema. Este tema, mira, si tú lo disectas... Totalmente barroco, es una progresión súper... De hecho, el tema, la armonía está basada en una obra de Fauré. Tendrían que escucharla. Está basado en una obra clásica. Mira. Claro, todos estos temas nacen de cuando los compositores europeos llegaban a Estados Unidos y tenían que ganarse la vida escribiendo para películas, para teatro, para musicales, salían con estas canciones. Esto no es un tema de jazz per se, esto es un tema del American Songbook. Ahora, es exquisitamente rico ¿en qué? En armonía. Mira la cantidad de cambios tonales que tiene. Tócalo tú para que la gente lo vea. Entonces, bueno, esto... Mira, lo importante es ahora lo toco bien, hagámoslo o no. Pero esto es lo más llamativo y agradezco a Alejandro. Esto es lo más curioso de un taller. Así es como funciona un ensayo y cuando uno está aprendiendo cosas y esto no es fácil, no es fácil. No sé, un problema de que no veo los acordes. Además, estoy sin lentes. Entonces... ¿Dónde quedaron mis lentes? Aquí están, pero esto no funciona esto. Yo no sé cómo... Ahora se me... Vamos a ver, ¿eh? No, esto es un genio. 1, 2, 3,
No, es que, Bien, bien, bien. Yo estoy totalmente... Hay unas frases que hizo ahí al final y dije, yo ojalá pudiera hacer eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que es difícil un poco porque no lo tengo como internalizado, como Claro. que lo conozco muy poco. Entonces, entre el nerviosismo de que es improvisación, ¿cachai? Como que aparte que el lenguaje, no sé, me enreo. Entonces, para no dar jugo, mejor pasemos al siguiente tópico. Hablemos del rock ahora, sí, ¿ok? no, Hablamos de heavy metal. Yo le preguntaba a Alejandro, claro, como en una entrevista inversa, ¿quiénes consideraba él sus mentores? ¿Quiénes te entregaron el legado? Aunque vivieran a miles de kilómetros de distancia. ¿Quiénes te llevaron a...? Hablemos de eso, entretenido. Sí. Los top 5, por ejemplo. Claro. O sea, es que en mi caso, yo creo que son... yo creo que son 4 guitarristas, pero un grupo también. Bueno, para el grupo primero, porque me marcó mucho ese grupo de chico, y es Queen. Queen. Sí, Maravilloso conjunto. Me marcó de una manera sí. que yo creo que va más allá de lo musical, tiene que ver con lo teatral también. Sí, ¿cachai? ¿No es drama, cierto? Con mucho drama. Exactamente. Sí, claro. Y como que realmente viendo a Queen, como que me di cuenta que yo quería hacer lo que hacían ellos. Yo quería estar arriba del escenario, ¿cachai? Yo quería disfrazarme, yo quería tener un papel, ¿cachai? Pero también guitarristas, claramente, para mí, bueno, ya dije uno, Marty Friedman. Marty Friedman yo creo que uno de mis... es de los tipos que más me ha hecho sentir que no soy tan bueno como él. ¿Sabes? Como esos guitarristas que uno dice como que no puedo llegar. Marty Friedman no vive en Japón. Sí, en Japón, sí. Yo te encuentro tanto mejor guitarrista que Marty Friedman. Bueno, te lo digo en serio. Yo lo he examinado. Y es una cuestión, claro, uno tiene ídolos. Sí. Pero honestamente, No, yo encuentro que él es un impresionista, ocupa el impresionismo en la música. Como que todo lo que él hace es muy plástico y ha pasado por tantas etapas, bandas metal, cuestiones como acústicas, claro. Muy metido en el folclore japonés también. Sí, es especial. Colaboraciones en el pop, ¿cachai? K-pop, a ese nivel, ¿cachai? Y todo, el compadre es totalmente versátil, en todo es capaz de plasmar algo como algo plástico en la música. Yo lo encuentro increíble. Uli Roth es otro, que Uli es el tipo que me emociona escucharlo. O sea, cada vez que lo escucho digo, ¿cómo puede estar tan conectado con la música? ¿Cómo hace llorar la guitarra cada vez que toca? Y después, no sé, pues Van Halen, creo que no lo puedo sacar de la lista porque es demasiado una influencia. ¿Sí? Y en el último lugar, así, no sé, yo creo que ahí son varios. Podría ser Becker, podría ser también Paul Gilbert, Steve Vai, Satriani, como que es toda esa amalgama de guitarristas que salieron de la camada de los 90 que están en Estados Unidos. ¿Y tú? Mira, top 5? Mis top 5 del rock. No, pues de si la música, de la vida. De la vida, bueno, Wes Montgomery, Joe Pass. Es que no hay día en que Joe Pass no me inspire, porque creo que quizás de los más genios guitarristas del siglo XX. Cuando uno conoce el potencial de Joe Pass, una cosa que uno dice, es un trabajo de humildad. Bueno, Wes lo mismo, Jim Hall, Jimi Hendrix. Mira. Jimi Hendrix es mi así como fue para Queen para ti, Jimi Hendrix fue para mí, claro. Y eso, a mí me gustaba harto Queen también. Brian May creo que es un gran guitarrista. Es un genio. Sí. También científico como tú. Un poquito más que yo. Pero bueno. Es astrofísico. Astrofísico, claro. Y bueno, para mí el que cambió la superficie de la manera de tocar la guitarra eléctrica es uno solo. En los años 70, Alan Holdsworth. Lo pongo por sobre... Por sobre Dios. Por sobre todo, sí. Alan Holdsworth maravilloso. ¿Te sabes algo de él o no? Yo no sabría tocar nada de Alan Holdsworth. Mira. He tratado en mi época de los cornetas, trataba de imitar el estilo en grabaciones. Yo me acuerdo de un acorde nomás. Claro. Yo me acuerdo, el primer acorde que traté de sacar de él fue una cosa así, un la mayor esto de Alan Holdsworth.
Como que el solo esfuerzo, pero después me quedaron cosas como esto, ¿no? O si estoy acompañando... Las meto por ahí, por allá. Me decían guitarristas de jazz, no es aconsejable lo que estás haciendo. ¿En serio? Claro, me decían, como que no va. Y ahora resulta que todo el mundo están los